Creo que recién estábamos comenzando el tema 8, ingeniero. Ah, ya. Bueno, entonces el tema número 8 trata de aplicación de fasores a los circuitos, pero a los circuitos de corriente alterna. Habíamos visto que los circuitos de corriente alterna, ¿no es cierto?, tienen un tratamiento diferente a los de corriente continua, y hacerlo de la forma tradicional, aplicando las matemáticas, las ecuaciones diferenciales, se hacía muy largo la resolución de este tipo de circuitos. Entonces, con aplicación de lo que son los fasores, se simplifica un poco los cálculos. Para ello tenemos que recordar lo que son los números complejos. Ya aquí sí se utiliza los números complejos para resolver este tipo de circuitos. Bueno, vamos a hacer así un repaso medio rápido, porque esto ya de números complejos ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es un número complejo? Por ejemplo, aquí tengo una ecuación simple, ¿ya? ¿Cuál será la solución de esta ecuación simple de segundo grado? ¿Cuál será la solución? Imaginaria. Raíz cuadrada de menos 1. Eso, raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Entonces, eso es una cantidad que se llama imaginaria, ¿no? De ahí parte lo que son los números complejos. La solución es raíz de menos 1, pero no existe raíz de menos 1, entonces eso se llama número imaginario, ¿ya? Un número complejo está formado, ¿no es cierto?, de dos componentes, de dos partes, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria aquí está, es raíz de menos 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, un número complejo también se puede decir que es un número bidimensional, o sea, se puede representar en dos dimensiones, y esta es la forma más común de representar un número complejo, ¿no? Z es igual a A más JB. Esa es la forma más fácil de representar un número complejo, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, ¿ya? Y J ya sabemos que es raíz de menos 1. Podemos representar con la letra J o con la letra I, o sea, ambos son válidos. En circuitos es preferible representarlo con la letra J, porque I confundiría con lo que es corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, un número complejo se representa con la letra Z y con una pestañita en la parte de arriba, ¿no? Cuando tiene esa pestañita, quiere decir que es un número complejo, ¿ya? Esa entonces es la forma de representar un número complejo. Se le designa la letra Z con una pestaña en la parte superior. Ya entonces, un número complejo también se puede representar en lo que es el sistema de ejes cartesianos, conocido como el plano complejo, ¿no es cierto? Y de la siguiente forma, fíjense, en el eje X van los números reales y en el eje Y van los números imaginarios. Y, por ejemplo, aquí tenemos el número complejo AJB, ¿no es cierto?, que vendría a ser este punto de aquí, ya, que tiene un ángulo, y la distancia, ¿no es cierto?, de este punto hasta este punto se llama módulo del número complejo, que se representa con dos rayas que indica el valor absoluto, ya, entonces, esa es la forma de representar un número complejo. Z es igual a A más JB, ¿ya? Entonces, esa es una forma de representar con módulo y ángulo. Esta es la primera forma. Y la segunda forma, fíjense, es con el módulo y el ángulo, ¿no?
Entonces, eso ya se llama coordenadas polares en matemáticas, que también se lo puede realizar, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos líneas, significa módulo de z, o cuando está así solita la z, significa módulo. Cualquiera de los dos me representa el módulo, que es la distancia del origen hasta este punto, ¿ya? Y cuando tiene su pestañita se llama número complejo, ¿ya? Esa entonces es la forma de representar un número complejo. Bueno, no creo que tengan muchas preguntas sobre esto porque eso ya ven bastante ustedes en la parte de matemáticas. Bueno, sigamos entonces. Un número complejo puede escribirse de dos formas, ¿no es cierto? Esta es la forma binómica que se llama, donde dice que z es igual a más jb, ¿no es cierto? Parte real, parte imaginaria. Y la representación ya la habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Cómo es? No, ZA más JB. Hay otra forma de representar, ¿no es cierto?, que vendría a ser de esta forma, que a la vez viene a ser lo mismo, fíjense. El módulo de Z por el coseno de alfa viene a ser esta distancia de aquí. Matemáticamente, esto viene a ser A. Y el módulo de Z por el seno viene a ser B. Entonces, prácticamente es lo mismo. O sea, en pocas palabras, ¿qué quiere decir eso, no? Que puedo factorizar el módulo de Z, ¿no es cierto? Y decir que el módulo A o la parte real es igual al módulo por el coseno de phi. Y la parte imaginaria es el módulo por el seno de phi. Entonces, viene a ser lo mismo. Esa es una forma de representar un número complejo, entonces, de forma binómica, A más JB, o de esta forma, módulo de Z coseno de phi, que viene a ser A, o módulo por seno, que viene a ser la parte imaginaria. Hay otra forma de representar, que es de forma polar, ¿ya? De forma polar, ¿no es cierto?, es un número complejo, se representa por un módulo y por un ángulo. En muchos textos van a ver que esta forma se escribe de la siguiente forma también, ¿no? El módulo de Z y aquí viene el ángulo phi. Ya, solo que en el PowerPoint que estoy usando, no hay cómo escribir de esta forma, ¿no? En realidad, van a ver que esto se escribe de esta forma, ¿no? ¿Se te parece como una división, ¿no? Pero repito que en el ángulo, en las ecuaciones no hay para escribir como está aquí enmarcado, ¿no? Pero quiere decir lo mismo. En realidad esto tendría que ser como una división. Voy a tratar a ver de corregirlo. Bueno, algo así más o menos, ¿eh? Pero ya no importa, ¿ya? Entonces, eso representa el módulo y su ángulo es otra forma de representar un número complejo a través de la coordenada polar, como se lo llama, ¿no es cierto? Ya, el módulo de Z por Pitágoras es igual a la parte real más la parte imaginaria, y el ángulo es arco tangente de B sobre A, parte imaginaria sobre parte real, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de representar un número complejo de la forma polar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Bueno, entonces, esto que está de rojo, fíjense, así es como se escribe realmente. ¿Qué pasa? Que no pillé en las herramientas matemáticas cómo escribir de esta forma, fíjense, salvo que ustedes sepan, ¿no? Pero yo en las herramientas matemáticas, aquí hay el Word, el PowerPoint tiene, ¿no es cierto?, para, como se dice, escribir ecuaciones, y no pillé
no pillé, ¿no es cierto?, cómo escribir eso, ¿no? O sea, que hay una herramienta que se llama ecuación. Y aquí, fíjense, tienen varias opciones, pero no pillé en ninguna, así como les indiqué, ¿no? Salvo que ustedes lo conozcan, ¿no? Aquí no hay. Bueno, hay varias formas de escribir matemáticas, integrales, radicales, pero no pillé esa forma, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, un número complejo, ya habíamos dicho que se puede escribir de esta forma, A más JB, ¿no es cierto?, que estamos repitiendo de ese rato. Y en la gráfica también dijimos que el módulo de Z es igual, la parte real, perdón, es Z por coseno de phi, la parte imaginaria es Z por seno de phi, eso ya lo habíamos dicho, ¿no?, que es A y que es B. Bueno, aquí habíamos quedado en realidad, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver lo que es la identidad de Euler, ¿ya? Esta es la identidad de Euler, que seguramente lo han visto en ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Y dice que, fíjense, en una suma trigonométrica, coseno de phi más j seno de phi, es igual a un exponencial imaginario, ¿no es cierto? Eso ya está demostrado en matemáticas, que esto que está escrito aquí es igual a esto que está aquí, ¿no? Entonces, se llama identidad de Euler o Euler, como quieran llamarlo. Es una identidad matemática para números complejos. Y fíjense en lo siguiente. ¿Se recuerdan que yo escribí un número complejo de esta forma, ¿no? Z por coseno de phi más módulo de Z seno de phi, ¿cierto? Si se recuerdan, esto era el término A y esto era el término B imaginario. ¿Ven alguna similitud entre esta forma de escribir un número complejo y la de arriba o no? Sí. Ya, muy bien. Lo que está dentro del paréntesis, entonces fíjense, esto de aquí, que está dentro del paréntesis, se parece, ¿no es cierto?, se parece a esto que está aquí, ¿sí? ¿No? Entonces ahí vamos a relacionar un número complejo con identidad de Euler. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? De la siguiente forma matemática, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, podemos decir que un número complejo Z es igual al módulo y cuenta de coseno más j seno, ¿no es cierto? Le reemplazamos por esto de aquí. O sea, esto de aquí lo estamos reemplazando por E a la J phi. Entonces, con eso estamos relacionando la identidad de Euler con los números complejos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, E a la J phi más alfa, aplicando las propiedades, puedo escribir de esta forma, o puedo escribir de esta forma, ¿no? Coseno de phi más alfa más j seno de phi más alfa. Eso sería aplicando la identidad de Euler para relacionar, ¿no es cierto?, esto de aquí. Aquí otro ejemplo, fíjense, A máximo por E a la J omega T más alfa es igual a A máximo coseno de omega T más alfa más J seno alfa. Si yo analizo esta ecuación, de aquí, les hago la siguiente pregunta. ¿A qué se parece este término de aquí? ¿A la ecuación de qué se parece eso que tenemos aquí? ¿Se recuerdan en el tema número 7 a qué se parece? Al voltaje. Exactamente eso, se parece a la ecuación de una onda, ya sea de voltaje, corriente, otro tipo de onda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación de una onda de voltaje es una parte de un número complejo, aplicando la identidad de Euler.
porque esto es una partecita de esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que la ecuación de onda de voltaje corriente en corriente alterna es nada menos y nada más que una parte de un número complejo, porque este es un número complejo que hemos hecho con la identidad de Euler. Entonces la identidad de Euler me da una igualdad para salir de la ecuación de onda a identidad de Euler, ya pasamos a los números complejos. O sea, lo que hacemos con esto es relacionar, ¿no es cierto?, las ecuaciones de onda de voltaje o corriente y pasarlos a números complejos equivalentes, ¿ya? Eso es la aplicación de Euler a los circuitos de corriente alterna. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, Inge. Bueno, aquí ya esto no lo voy a explicar porque es cómo se representa un número complejo. Fíjense en el primer cuadrante, cómo se representa de la forma polar, cómo se representa aplicando Euler. Ya dijimos que un número complejo aplicando Euler se escribe de esta forma, ¿no es cierto? Es módulo de A por E a la J alfa, aplicando esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces no voy a hacer eso en los demás cuadrantes porque ya es obvio, ¿no es cierto?, cómo se escribe. Me voy a pasar al siguiente subtítulo. Esta es representación de un número complejo en los 4 cuadrantes. En la representación de un número complejo en los 4 cuadrantes lo voy a hacer eso. Entonces voy a pasar a esto de aquí. Vamos a hacer operaciones con números complejos. Producto de un número complejo por un número, o sea, por un escalar. Tengo yo un número complejo y si lo multiplico por un escalar que es un número cualquiera, esta K, obviamente, aquí estamos multiplicando al número complejo por la K, que es un escalar, un número, y eso va a afectar a la parte real, la parte imaginaria, ¿no? Eso es lo más sencillo y obvio en matemáticas, ¿no? O sea, entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo es multiplicar un número complejo por un escalar? El escalar o el número lo afecta a ambos términos. Y si está escrito de esta forma de aquí, fíjense, si está escrito de esta forma de aquí, el escalar solamente le afecta al módulo, ¿no? Al módulo y al ángulo no. El ángulo sí tal cual está, y eso es cuando está representado de la forma módulo y ángulo. Bueno, después tenemos suma, resta, multiplicación, división. Si yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2, ¿no es cierto?, de las dos formas, escritas de las dos formas, yo puedo hacer las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Suma, resta, multiplicación, división. Entonces, ¿cómo es la suma de los números complejos? Es bien sencillo, ¿no? Z1 más Z2 vendría a ser igual a esto. Esto puedo simplificar de tal forma de que voy a tener otro número complejo, sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál con cuál se suman aquí cuando tengo suma de números complejos? ¿No? ¿Cómo se procede a la suma? Parte real, todo lo que es un paréntesis, la parte real, y el otro la parte imaginaria. Ya A más C se suman las partes reales y aparte se suman las partes imaginarias, ¿no? Y eso es el nuevo número complejo. Entonces yo puedo sumar con puedo hacer más fácil de hacer suma de otra forma, fíjense aquí. Esto es sumando, al hacer la suma, Z1 y Z2, pero escrito de la forma polar. Fíjense, voy a tener un nuevo número complejo, como se ve aquí. Este es el nuevo número complejo, donde Z, fíjense, se calcula de la siguiente forma. Esta es la forma de calcular el módulo de Z para ese nuevo número complejo. Y a todo esto se llama X y Y el ángulo es arco tangente de todo esto dividido entre todo esto, perdón, de
y y, que es todo esto dividido entre todo esto que es x, ¿no? Entonces, si yo comparo los dos métodos de sumar números complejos, es más sencillo aplicar lo primero que vimos, ¿no? O sea, sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Se puede hacer de esta forma también, pero es un poquito más largo, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la suma de números complejos? Todo bien, Inge. Gracias. Bueno, sigamos entonces con sumas y restas. Multiplicación, fíjense, multiplicación. También se puede hacer multiplicación con números complejos. Si tengo yo Z1 por Z2 sería A más J veces. ¿Cómo se hace cuando tengo multiplicación de números complejos? ¿Cómo se procede a multiplicar? De esta forma rectangular o cartesiana, como se lo llama. Multiplico este A por ¿cuál? Por todos los elementos del otro paréntesis. Y este A lo multiplico por así, ¿no es cierto? Y después hago esto, multiplico por esto de aquí, y esto lo multiplico por eso de ahí. Entonces, por todos los elementos, ¿no es cierto? Así es la regla matemática. Entonces ahí voy a tener AC más AJD, bueno, tengo todo esto de aquí, y luego ¿qué hago? El imaginario al cuadrado es menos 1. Ya este imaginario al cuadrado se va a convertir en J cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí, no? J cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 1, ¿no? Y se va a convertir la multiplicación de dos números imaginarios, me da como resultado ¿qué? ¿Un número qué? Número real. Un número real. Es la multiplicación de dos números imaginarios me da un número real. Entonces aquí voy a agrupar la parte real y voy a tener lo siguiente. AC, esto se va a convertir en real, ¿no? Menos B por D, se convirtió en la parte real, más J AD más BC, que es la parte imaginaria. Entonces, así sería la suma de números, la multiplicación de dos números complejos, ¿no? Aplicando esta formulita, directamente lo reemplazamos y tenemos un nuevo número complejo. Pero de la forma polar sería esto, fíjense, en Z1 por Z2, ¿no? Y al hacer la multiplicación, ¿no es cierto? Viene a ser Z1, esto viene a ser Z2. Al hacer la multiplicación voy a tener otro número complejo, ¿no? Donde el módulo, el nuevo módulo, fíjense, es el producto de Z1 por Z2 y el ángulo simplemente se suman los dos ángulos y tengo el nuevo número complejo. Aquí pareciera que resulta más sencillo multiplicar de esta forma, ¿no? Que se llama multiplicación de la forma polar, ¿ya? También puedo hacer la división de números complejos de la misma forma, ¿no? O sea, sería A más JB menos C más JD, pero como se dice, para poder pasar este denominador de número complejo arriba, lo multiplicamos por lo que se llama el conjugado, ¿no? Si yo analizo esto es un conjugado. O sea, esto, si lo simplifico aquí, no va a tener ni un efecto, porque simplificando todo esto de aquí, ¿cuánto me sale? 1. 1. Pero no lo voy a simplificar, ¿no? No lo voy a simplificar, sino lo que voy a hacer es multiplicar así esto por esto por esto, lo mismo con esto de aquí, ¿no? Con eso y lo mismo abajo, ¿no? Entonces voy a desagregar y voy a tener lo siguiente, piensen. La parte real de la división de dos números complejos sale A por C más B por D entre C al cuadrado más D al cuadrado, y la parte imaginaria B por C menos A por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Y esa es la forma de dividir dos números complejos de este método. ¿Alguna pregunta sobre esta división de números complejos? Todo claro. Todo claro.
Bueno, y hacer de la forma polar, fíjense, aquí están los dos números complejos, es más sencillo, ¿no? Esto es la parte del nuevo módulo y esto es el ángulo cuando tengo división de dos números complejos. Bueno, entonces, esas son las operaciones básicas que voy a hacer en los circuitos eléctricos y es bueno repasarlos porque esto ya lo han visto en matemáticas, en cálculo. ¿No? Bueno, sigamos entonces. El valor conjugado, ¿qué es el valor conjugado? Fíjense, si yo tengo un número A más JB, el valor conjugado, fíjense, simplemente se le cambia el signo. Cuando lo cambiamos de signo a un número complejo, a la parte imaginaria estamos hablando, se denomina valor conjugado y se lo representa con una letra Z con un asterisco. ¿Ya? A ver, vamos a ver unos ejemplos reales y vamos a pillar esto de aquí. A ver, alguien. Yo voy a hacer la suma, por ejemplo, y el resto me van a dictar ustedes, ¿no? Entonces, Z1 más Z2, ¿a qué va a ser igual? A ver aquí. Directamente el resultado. ¿Cuánto va a ser el nuevo número? ¿Cuánto va a ser el nuevo número complejo? 5, ¿y qué más? 2. 2J. 2J. Ya. Ahora este de aquí. ¿Cuánto sale? Y el valor conjugado, pues ya se lo tengo aquí. Se le coloca un asterisco. Y que sale 21 más 1 imaginario. Ya. El B. Este sería, digamos, el valor conjugado del Z1. Ya vamos al producto. Ya lo hizo tan rápido. ¿Cuánto sale aquí? 21 más imaginario. Más J, ¿sí? Sí, más 1 imaginario. Lo mismo creo. 21 más J, ¿no? Así, más 1 J Sí, es sí, 1 J. Ya. Sí. Así sería. Y aquí el número conjugado Z2 sería igual a 3 menos la división. ¿Cuánto sale? Me salió 9 dividido entre 34 menos 19 dividido entre 34 imaginario. Son negativos los dos. Menos 9 sobre 34 y menos 19 sobre 34 imaginario. Listo. Bueno, por lo visto están muy rápidos. Me alegra eso porque vamos a hacer bastantes operaciones con números complejos cuando ya apliquemos directamente esto a los circuitos. Bueno, creo que no tienen por lo visto mucho duda en números complejos. ¿Ya? Lo resolví con la calculadora, ingeniero. Ya. Bueno, está bien, ¿no? Porque no vamos a hacer la mano tampoco. ¿Alguna pregunta sobre números complejos? Ya para relacionar ahora los números complejos con los circuitos eléctricos. Todo claro. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a relacionar. Ya vimos números complejos, vamos a relacionarlos con los circuitos eléctricos. ¿No? Un momentito. Hola. ¿Cómo está? Buen día, doctora. Sí, ya lo terminé y se lo mandé al arquitecto el día jueves. Ahorita le llamo más bien y no, él me dijo que lo iba a revisar y me iba a dar, digamos, una respuesta de observaciones. O le llamo a él directamente, ¿no? Ya. Sí, exacto. Yo le llamo en este momento y le digo a ver qué me responde él. Yo el día miércoles, jueves, no me acuerdo, yo le envié para que revisión. Le envié ya el día.
Sí, ya a este mismo momento le llamo y yo le aviso a ver en qué me comenta. Ya, listo. Ya. Eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora, digamos, cómo relacionamos números complejos con los circuitos eléctricos. Y para ello vamos a ver un concepto importante que es el fasor, ¿ya? Bueno, ¿qué es un fasor? Fíjense, dice que un fasor es un número complejo. Bueno, ya, también está ahí, es un número complejo, ¿ya? Pero que tiene la siguiente característica, fíjense, aporta información de amplitud y ángulo de fase de una función sinusoidal. Entonces, si hablamos de función sinusoidal, estamos refiriéndonos a la ecuación de una onda de voltaje de corriente, otro tipo, ¿ya? Y esto gracias a la identidad de Euler. Recuerden que Euler relacionaba, ¿no es cierto?, la función exponencial con la función trigonométrica, ¿no? Entonces, repasando, esta es la identidad de Euler. O sea que, fíjense, E a la más menos j phi es coseno de phi más j seno de phi, ¿ya? O sea que podemos decir entonces que esto de aquí es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no es cierto? Coseno de phi es la parte real de este número complejo, ¿ya? Y el j seno de phi es la parte imaginaria de este otro número complejo, ¿no es cierto? Entonces, para que quede bien claro qué es un fasor, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren aquí. ¿Quién me puede decir qué ecuación de qué será? ¿Ven? De voltaje en función del Es tiempo. Ecuación de voltaje en corriente alterna. Entonces, si yo analizo esto de aquí, esta ecuación de voltaje es simplemente la parte real de un número complejo. Esto que está aquí es un número complejo. Si yo escribo esto de forma completa, ¿no es cierto? Si esto que está entre corchetes yo escribo de forma completa, E a la J, ¿cómo sería? A ver, aplicando la identidad de Euler, aquí sería coseno de ¿qué? Coseno de todo lo que está en el paréntesis. Eso. Después más imaginario seno de todo lo del paréntesis.
es más imaginario. Exactamente eso, ¿no es cierto? Seno de omega t. Entonces, fíjense, o sea que esto de aquí, una onda de corriente alterna de voltaje había sido la parte real de un número complejo, así resumiendo, ¿no? O sea, a través de la identidad de Euler. O sea que la ecuación de voltaje es igual B máximo por la parte real de esto. O también puedo desagregar lo que quiere decir lo mismo. Pero lo más importante es que la ecuación de una onda de voltaje es ya sea la parte real o la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, con eso voy a deducir lo siguiente, fíjense bien. Ya, esta ecuación de onda de voltaje, yo la puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? Opción B máximo por el imaginario de E a la omega t más alfa. Y esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿a qué se llama fasor? Si yo analizo aquí, fíjense, el concepto de fasor dice que el fasor es un número complejo que aporta la información de amplitud y ángulo de fase. Fíjense, vamos a llamar fasor a lo siguiente, miren. B máximo por E a la J de phi. A eso se va a llamar fasor. Y si yo analizo, este es un número complejo, ¿no es cierto? Es un número complejo porque aquí, fíjense, en B máximo por E a la omega t y este B máximo sería por E a la J de phi, ¿no? Recuerden que esto de aquí, fíjense, es igual al coseno de phi más J seno de phi, ¿no es cierto? Entonces, en la ecuación 1 y en la ecuación número 2, puedo escribir lo siguiente, ¿no? En la ecuación 1 y en la ecuación número 2, puedo escribir lo siguiente, ¿no? Que el voltaje es igual a la parte real de B. Recuerden que B es B máximo que a la JG más tanto, ¿no es cierto? O escribir que el voltaje es igual a la parte imaginaria de esto de aquí en la ecuación número 2. Entonces, estas dos ecuaciones de celeste es la que vamos a utilizar para convertir de ecuación de onda en circuito de corriente alterna para convertirlos a números complejos y poder trabajarlos, ¿ya? Aplicando estas dos formulitas de aquí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, vamos entonces a la aplicación de esto de aquí, ¿ya? Para que, fíjense, para que quede claro, vamos a empezar con la matemática, después con los circuitos. Tengo aquí, fíjense, dos ecuaciones de onda, ¿cierto? Lo más importante para hacer la suma es esto de aquí, que estos sean idénticos, ¿no? Y el resto no interesa. Entonces, fíjense aquí, me pide hallar la suma de estas dos ecuaciones de onda. Si yo logro juntar estas dos ecuaciones, van a ver con qué facilidad se hacen usando lo que es aplicación de fasores, que se basa en la identidad de Euler. Entonces, fíjense, aplicando trigonometría, ¿cómo sería? Aplicando trigonometría, ¿no es cierto? Voy a tener que la suma de estas dos ecuaciones de onda va a ser así: 20 coseno omega t menos 30 más 40 coseno omega t más 60. Estaría así. Pero ¿cómo es aplicando lo que son identidades trigonométricas? Esto yo lo puedo desagregar de la siguiente forma, ¿no? Aplicando esta propiedad, fíjense, en coseno de alfa más beta, coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, coseno de beta. Entonces voy a aplicar eso a los dos y voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto? 20 coseno de omega t menos 30 es igual a 20 coseno tanto, tanto. Y el otro, resumiendo o simplificando, quedaría así más o menos, ¿no? ¿Ya? Eso es 20 por coseno de omega t, ¿ya? Ahora el otro, lo mismo, 40 coseno de omega t, lo mismo, ¿no? Aplico lo mismo y multiplicando ya los números quedaría 40 por 0,5
menos 40 por 0,87 seno de tanto. Reemplazando los valores, ¿no es cierto? Reemplazando los valores y aplicando la ecuación de línea recta, voy a tener lo siguiente, ¿ya? 37 sobre coseno de x y 24 sobre seno de x. Igualando esto de aquí, voy a tener esto de aquí, ¿no es cierto? Y simplificando, tangente de x va a ser igual a 24 sobre 64, y voy a tener que x es igual a 33,43 y y es 44,7. Reemplazando esto aquí, voy a tener que esta es la ecuación de la onda de la nueva onda, ¿no es cierto? Aplicando lo que son trigonometría. O sea, la suma me da esto de aquí, la suma de esto que era al principio. Ya se simplifica en esto de aquí. Bueno, tal vez no lo he hecho muy desarrolladamente en esta parte de aquí, pero pueden seguir aquí simplificando y van a llegar a esto de aquí, ¿no? Eso es aplicando trigonometría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. Todo claro. Bueno, pueden hacerlo como se dice más detalladamente, pero lo importante es que esto es igual a esto de aquí. Esto de aquí, no, perdón, esto no es. Aquí estaría, eso de aquí. O sea, estos son dos igualdades. Y eso se puede hacer, obviamente. Estos son dos igualdades, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso obviamente se hace aplicando trigonometría, ¿ya? Para aplicar trigonometría hay diferentes formas, ¿no? Uno ya ve cuál es más fácil. Pero ahora vamos a hacer el mismo ejercicio aplicando fasores, ¿ya? Para que vean la diferencia en cómo salen los resultados, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio entonces ahora aplicando fasores, ¿sí? Entonces yo tengo aquí me pide la suma y al transformar a fasores sería la suma de este fasor más este fasor, ¿ya? Tengo que sacar el fasor de cada uno de estos dos términos, ¿sí? Y recuerden que el fasor era igual a la parte real de y máximo por e a la j alfa. Esa era la definición de fasor. Obviamente aquí está con y, nosotros lo hemos hecho con b, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces, aplicando esto de aquí, voy a tener que y1 es igual, el fasor y1 máximo por e a la j phi 1, que vendría a ser 20 por e a la j menos 30 grados. Y2 es igual a 40 por e a la j 60. Esto lo voy a reemplazar aquí. Esto lo reemplazo aquí, ¿cierto? Y voy a tener lo siguiente. Entonces, reemplazando aquí, voy a tener esto. 20 por e a la j 30 más 40 por e a la j 60. ¿Y cómo se convierte esto a seno coseno? Recuerden, e a la j es igual a coseno de 30 menos seno de 30. Y esta es la e a la j 60 coseno más 60. Pero si yo analizo aquí, miren, tengo puro número, ¿no es cierto? 20 coseno de 30 me da un número, 40 coseno de 60 me da otro número. Entonces aquí puedo yo simplificar. ¿Cuánto me sale 20 coseno de 30? Aquí voy a ver, me sale 17,32. Y esto me da seno de 30 de 0,5 menos J10. Y esto me da 20 más J34. Aquí puedo sumar, ¿no? Los números complejos, fíjense. 37,32 más J24 sería. En módulo y ángulo sería 44,72 y el ángulo 33,43 grados sería, ¿no es cierto? Entonces esto llevándolo a Euler, 44,72 sería por e a la 33 más 43, que viene a salir lo mismo de aquí, ¿no?
Y recordando, fíjense en lo siguiente, que yo una expresión trigonométrica de una onda voy a escribir de la siguiente forma. Y es igual a la parte real del fasor Y multiplicado por E a la J omega T. Como ya tengo el fasor Y, entonces simplemente le saco la parte real. Y voy a tener que Y es la parte real de 44,72 por E a la J omega T más 33,43 grados. ¿No es cierto? Entonces, y la parte real de este número complejo es 44,72 por el coseno de omega T más 33 grados. Entonces, si yo comparo, he obtenido, ¿no es cierto? He obtenido esto de aquí aplicando fasores. Miren. Y si recuerdan la anterior página, ¿no es cierto? Me salía el mismo valor, pero obviamente aplicando trigonometría. No sé si tienen una pregunta sobre esto de aquí. Trabajamos con la parte real, ¿no ves? Del fasor, ¿no, ingeniero? Cuando son coseno, con la parte real. Cuando es seno, con la parte imaginaria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para ir resumiendo, entonces, fíjense, esto es la forma de escribir una ecuación de forma común que se llama dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque depende, la variable es el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se escribe el fasor de esto? Recuerden, para que sepan, el fasor de esto, ¿cómo será? Es Y1, 20 y el ángulo de 30 grados. Esa es la forma de escribir el fasor. Y esto de aquí sería 40 y el ángulo 60 grados. Esa es la forma de sacar el fasor rápidamente de una función trigonométrica para pasarlo a números complejos. ¿Ya? Y esto de aquí, una vez que haga suma, multiplique el resto, lo reemplazo aquí, ¿no? Porque lo que quiero es yo la función original ya desarrollada, como se dice, ¿no? Pero esta es la forma de sacar los fasores, ¿no? Solamente el ángulo, el módulo y el ángulo, fíjense, esa es la única información que nos sirve para hacer operaciones con los fasores. ¿Sí? ¿Pregunta? Todo claro. Bueno, entonces vamos a ver la suma de fasores. La suma de fasores, fíjense, era más fácil, ¿no es cierto?, hacer esto de esta forma que hacer de esta forma, ¿no? Bueno, ¿cómo sacamos entonces los fasores de diferentes ecuaciones de voltaje o corriente y corriente alterna? Aquí, por ejemplo, fíjense, esta es la ecuación normal y el fasor sería 20, 60. Solamente yo quiero el módulo y el ángulo. De esto, ¿cómo será? A ver, ¿quién me puede sacar el fasor de esto? De la corriente. Sería 5 y menos 45 grados. Ya, 5 menos 45. ¿Y de esto? 100 menos 20 grados. Ya, 100 menos 20 grados. Pero fíjense, ya su compañero le había dicho ya, siempre es bueno trabajar con una sola función trigonométrica. Entonces, para no confundir, vamos a trabajar siempre con coseno. Esto yo lo puedo convertir a coseno, ¿no es cierto? Si no, fíjense, aquí, esto es lo mismo que decir esto, miren, o sea, 100 en vez del seno, coseno. Para convertir a coseno, ¿qué se hace? Simplemente se le resta 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces queda 110 grados, ¿no? Entonces de aquí el fasor será 100 menos 110 grados. Recuerden que para convertir de seno a coseno hay que restarle 90 grados, ¿no? Así es, ¿no? ¿No? O sea, ¿recuerdan? O sea, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplito para que se entienda bien. O sea, decir seno de 20 grados, menos 20 grados, perdón, es lo mismo que decir coseno
de menos 110 grados. Saquen con su calculadora y veamos los resultados, ¿no? ¿Cuánto sale el primero y el segundo? ¿Cuánto sale el primero y el segundo? El primero sale menos 0,34 grados. ¿Y el segundo? Mismo, Lo ingeniero. mismo. ¿Cuánto? Lo mismo. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, se llama, bueno, identidades trigonométricas, no sé con qué nombre lo conocen, ¿no? O sea, simplemente le restamos 90 grados y pasamos de seno a coseno. Eso es lo que hicimos aquí, ¿ya? ¿Cómo será el de aquí? A ver, ¿quién me puede decir el de aquí? $150, el grado sería 60 grados. Ya, aquí me olvidé un signo, van a disculpar aquí. Este es menos 150. Menos 150 coseno de omega t. Bueno, podemos hacer así, como dijo su compañero, sería menos 150 ángulo 60, o podemos hacer lo siguiente, miren aquí, ya, es aplicando esta identidad. Cuando tengo un signo menos, fíjense en menos coseno de 60 grados es lo mismo que decir coseno de 120 grados. Hemos cambiado de signo. A ver, hagan su calculadora y vamos a los resultados. ¿Cuánto sale los resultados de uno y otro? ¿Cuánto sale? Menos coseno de 60, ¿cuánto sale? Menos 1/2. Ya menos 0,5. ¿Y el otro? Lo mismo. Lo mismo. Entonces pueden hacer esos cambios, ¿no? Gracias a las identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces esto ya sería en fasor 150 y 120 grados. O lo dejan aquí, ¿no es cierto? Pero el menos vendría a ser aquí por delante de todo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, sería coseno de menos 120. ¿Dónde? En lo que escribió, Ya. Lo que yo escribí es, digamos, menos coseno de 60 grados es igual a coseno de menos 120 grados. Ahora aquí hágame la pregunta, ¿cuál que decía? no, ese menos creo que no le había escrito. El ¿Esto menos de aquí? 120. No, el del 120, creo que le Ajá. había puesto el coseno de 120 nomás. Pero igual es positivo, creo. A ver, ¿cuánto sale este término de aquí? Menos 0,5. ¿Y cuánto sale este término de aquí, todo esto? Menos 0,5. Entonces es lo mismo, ¿no? Matemáticamente. O sea, decir menos coseno de 60 es lo mismo que decir que coseno de menos 120 grados. No sé si está claro o peor le confunde. No, sí, claro. ¿Está claro ahora o no? Sí. Sí, gracias. Ahora sí está claro. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Bien? Bueno, entonces un fasor se puede representar también en así módulo y ángulo. Este es el módulo y el ángulo. Ya, pero eso no lo voy a explicar porque ya dimos al principio, ¿no? Que se puede representar por módulo y por ángulo. Bueno,
la siguiente clase vamos a continuar aquí en lo que dice impedancia. ¿Ya? Vamos con impedancia. Y obviamente yo estimo que la siguiente semana vamos a acabar el tema 8 y vamos a fijar fecha del examen último. Ya voy a ver el calendario aquí. Somos primero, el 3 sería el 10. El 10 sería, digamos, ¿no? Cuando acabemos la clase. Y vamos a fijar fecha del examen final, ¿les parece? Está bien.